Muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos, no solo hoy, sino a lo largo de estos 10 días de la Semana Nacional de Educación Financiera. El día de hoy nos acompaña Dulce María Martínez Ángeles del Instituto Tecnológico Superior de Libres. Es quien nos platicará sobre micro, pequeñas y medianas empresas. Antes de ceder la palabra a Dulce María Martínez, me gustaría leer una pequeña semblanza de nuestra conferencista. Ella es licenciada en Economía con maestría en Desarrollo Económico y Cooperación Internacional y posee un doctorado en Estudios Sociales. Actualmente desarrolla su cátedra en el programa de Ingeniería en Gestión Empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Libres en el Estado de Puebla. Es docente certificada por la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración. Cuenta con manejo experto de software especializado, SPSS, Stata y Management Scientist. Es miembro actual de la red MIPYMES del Consorcio de Universidades Mexicanas. Sus más recientes publicaciones son el libro digital Características de las empresas pymes en la región de Libres Puebla, Perfiles de los empresarios y de las empresas, y el artículo Diseño del perfil de ingreso para la ingeniería en gestión empresarial del Instituto Tecnológico Superior de Libres, en hitos de ciencias económico-administrativas. Para comenzar, le pido a todo el auditorio que si tienen preguntas, pueden escribirlas directamente en el chat o en su caso levantar la mano. Y una vez que termine la conferencia, le cederemos la palabra para que nuestra invitada responda a sus dudas. Los invitamos a que esta sea una actividad participativa. Adelante, Dulce María Martínez Ángeles. Comencemos con la conferencia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos los presentes. Un gusto poder compartir con ustedes esta pequeña charla relacionada con el emprendimiento en la región de Libres Puebla. Bueno, como me antecedió, ya hemos realizado una publicación con respecto a este tema. No obstante, recientemente en el estado de Puebla, a partir del establecimiento de una política económica en términos regionales, por parte del establecimiento del Plan Estatal de Desarrollo, se ha observado Se silenció el micrófono, maestra Dulce. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Perdón. Sí, gracias. A la luz de esta regionalización de zonas económicas en el estado de Puebla, se pone en el centro el desarrollo equilibrado de estas mismas regiones, junto con los municipios que participan. En este caso, los criterios de regionalización se basan en características geográficas y económicas, en las cuales van a coincidir totalmente. Actualmente son 32 regiones socioeconómicas definidas por el gobierno del estado. Anteriormente eran 16. Entonces, como se puede observar en esta imagen, lo que podemos apreciar es que esta regionalización sí coincide de manera más certera con las características específicas de los lugares donde se ejecutan actividades económicas de relevancia. En el caso del estudio que presentamos en esta ocasión, compete a la región número 8, que como podemos observar en la pantalla, tenemos que se encuentra dentro de la cintura de nuestro estado. En este sentido, tenemos cercanía con el estado de Veracruz, del cual ahorita ustedes son parte, son sede. Tenemos cercanía también con el estado de Tlaxcala. Entonces, eso nos permite tener mucha cercanía también, por ejemplo, con la Ciudad de México. Y eso determina ciertas características que presentaré a continuación.
En el caso específico de la región de Libres Puebla, ¿qué es lo que podemos observar? Bueno, como bien mencionaba, estamos en la cintura del estado y en este caso vamos a incorporar a 11 municipios. Esta característica es importante porque en el estudio antes mencionado solo consideramos al municipio de Cuyoaco, al municipio de Libres, municipio de Cotepec, municipio de Oriental y municipio de Tepeyagualco. Eran 5 municipios que habíamos estudiado al principio, pero con esta regionalización, pues bueno, actualmente incorporamos a 11. Y es muy importante destacar municipios que se incorporan. Por ejemplo, Nopalucan, Rafael Aragrajales, San José Chiapa y San Salvador el Seco. ¿Cuáles son los motivos por los cuales resulta analizar esta situación? Bueno, porque dentro de la estructura de lo que tenemos en empresas dentro de la región, podemos observar que prácticamente 98% de estas empresas son de tamaño micro. 1.8 se corresponde con pequeñas empresas y el resto corresponde a medianas y grandes. Tenemos imágenes de empresas que son relevantes para nuestra región. En la primera imagen podemos observar el caso de Audi de México. Audi de México se encuentra establecida en San José Chiapa, que también es muy importante en la rama automotriz, no solamente dentro del estado, sino a nivel nacional. Tenemos también otra empresa, es Comercializadora San Marcos, y también tenemos La Morena, que se dedica a la elaboración de productos alimenticios como son chiles enlatados o fruta enlatada. Tenemos también Tamariz, que también se le conoce como Grupo Maulec, que se dedica a la elaboración de lácteos. Y estas empresas se encuentran entre Rafael Aragrajales y Nopalucan de la Granja. Tenemos también el caso de Granjas Carol de México, que es una empresa pues que tiene mucha importancia económica para la región y esta se encuentra establecida en el municipio de Oriental Puebla. Y por otro lado tenemos Driscolls. Es una empresa destinada a la elaboración de berries y se encuentra principalmente en Cuyoaco. Entonces, es interesante ver cómo a pesar de que existen empresas importantes y detonadoras de generación de empleo, pues vemos que no tienen mucha representatividad en términos porcentuales. Sigue predominando el papel de la micro y pequeña empresa. Adicional a esto, es conveniente mencionar que dentro del municipio de Oriental Puebla se encuentra con la industria militar, que es un destacamento donde se produce armamento exclusivo del Ejército Nacional. No obstante, sabemos que esta es una unidad económica muy exclusiva donde solamente puede elaborar pues, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ante este esquema, el estudio se concentra en el análisis de la micro y pequeña empresa. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenemos estos grandes consorcios, pues su representatividad no es tan relevante y también porque, aunque son empresas de gran magnitud, no representan la gran concentración de la población ocupada de nuestra región. A continuación, se presenta una tabla donde tenemos el resumen general de las unidades económicas dentro de esta región. Esta información es elaborada con base en el Directorio Estadístico de Unidades Económicas del INEGI para el año 2019. En total, de todas las unidades económicas de la región, se representa a 10,001 unidades económicas. Como podemos observar, el municipio de mayor relevancia es San Salvador el Seco, con el 25% de estas unidades económicas. Con una diferencia porcentual de 2%, se encuentra el municipio de Libres como segundo lugar. Entonces, esto nos da la relevancia de
quién lleva a cabo el liderazgo de estas unidades económicas dentro de la región. Y pese a que habíamos mencionado que el municipio de Rafael Lara Grajales concentra a empresas importantes, en términos generales sus unidades económicas representan el 14% del total de la región. Lo mismo así el caso de Nopalucan, que representa el 10%. Situación interesante, San José Chiapa, pese a tener a Audi de México, solamente tiene 360 unidades económicas y que representan el 4%. Entonces, esto es interesante de analizar porque la estructura general de las actividades económicas, pues no representa necesariamente esa proporción de relevancia con el resto de la región. Lo mismo así el caso de Oriental, aunque tiene a Granjas Carol de México y aunque tiene a la industria militar, no parece ser relevante ni predominante en términos generales. Ahora bien, aquí tenemos una tabla donde presentamos a todas estas empresas generalmente identificadas por la actividad económica. Recordemos que nuestras actividades económicas se divide en sectores económicos. La actividad primaria, secundaria y terciaria. Por ejemplo, la actividad primaria concentra al sector número 11, que es agricultura, cría y explotación de animales, así como el aprovechamiento forestal, pesca y caza. Se habla mucho de que en la región somos bastante vastos en estas actividades. No obstante, el DNUE nos muestra que no tenemos ninguna unidad económica identificada formalmente a estas actividades. Del lado del sector de la actividad secundaria, concentramos al sector de la minería, generación, distribución de energía eléctrica, construcción e industrias manufactureras. Son 4 sectores los que concentran a la actividad secundaria. De inmediato destaca que la actividad más relevante de la región en el sector, en la actividad secundaria, corresponde a las industrias manufactureras con casi 21% de participación. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que podemos observar? Que en términos regionales, también tenemos una tendencia nacional a la terciarización de la economía. Es decir, las actividades se concentran en el comercio y en los servicios. Como podemos observar, el sector 46 concentra al comercio al por menor, con casi 44% de participación. De ahí en fuera, el servicio que destaca son otros servicios, excepto actividades gubernamentales, donde se destaca la participación de estéticas, lavanderías, talleres mecánicos y demás. Aunque también destacas, por muy poco porcentaje de diferencia, los servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas. Entonces, esta estructura nos deja entrever que estamos ante una región terciarizada, donde las actividades comerciales tienen la mayor actividad económica. Y en este sentido, también se hace un análisis aparte de los municipios que componen a la región con base en estos top 5 de actividades económicas. Entonces, de inmediato, en el caso del municipio de San Salvador el Seco, destaca con el 42% de participación en la industria manufacturera. Es importante mencionar que dentro de San Salvador el Seco tenemos cerca la vocación de la cantera. Entonces, en este sentido, se explica que la industria manufacturera sea su mayor actividad económica. No obstante, podemos observar que para el caso de Libres, con respecto a los demás municipios, concentra a las demás actividades, como el comercio al por menor, otros servicios, excepto las actividades gubernamentales, los servicios de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas, y servicios de salud y asistencia social. En este sentido, es importante mencionar que el municipio de Libres está tomando acciones relacionadas con el turismo. De ahí la explicación de que comercio al por menor
y los servicios de alojamiento temporal sean las actividades más relevantes. Ahora bien, con base en todo este panorama, lo que se realizó fue una aplicación de un instrumento de medición que sirviera de referencia para identificar cómo son las características actuales de las empresas MIPYME. Siendo bien que, como mencioné al principio, tenemos grandes unidades económicas, la relevancia del tamaño micro y pequeño es fundamental para poder comprender esta dinámica. Entonces, dentro de los resultados más relevantes tenemos, por ejemplo, el tiempo de operación de la unidad económica. En este caso, podemos observar que la mayoría de los negocios encuestados tienen una permanencia de más de 15 años. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque con base a estudios aplicados a nivel nacional para el caso de México, se ha establecido que el tiempo de emprendimiento de los negocios en promedio va de 5 a 8 años. Entonces, podemos observar que dentro de la región, la tendencia no corresponde a lo que nos dicta este estudio para el ámbito nacional, sino que podemos establecer que los micronegocios o las microempresas en la región de Libres sí se pueden conservar más tiempo. De hecho, también podemos contrastarlo con el 20%, que corresponde a 1 a 3 años. Y un porcentaje que se le asemeja es de 7 a 10 años. Entonces, es una situación bastante favorable, que sobre todo nos comentaban, pese a la pandemia, sí lograron mantenerse estos establecimientos, lograron sobrevivir, también un poco contrastante con la situación de la mortandad de empresas durante la contingencia. La siguiente variable que nos dimos a la tarea de investigar fue el asunto de la formalidad o la informalidad. En este caso, se trató de formular la pregunta de una manera que no fuera un tanto agresiva para los empresarios, ¿no? Y entonces simplemente se realizó una pregunta donde sí se expedían facturas. Entonces, fue una manera de disfrazar, a lo cual el 49% nos dijo que sí, el 46% nos dijo que no, y por último, el 5% no respondió. Esto nos ayuda a identificar la informalidad, pero también no nos sorprende, porque también en función de estudios como el Monitor Global de Emprendimiento, se asevera que para el caso de México, la informalidad es algo per se dentro del perfil de las empresas dentro del país, ¿no? Los trámites, el temor de los empresarios a formalizar sigue presente. Y entonces, pues digamos que casi 50% de las empresas de la región serían formales. Y bueno, esto nos deja entrever otros elementos, como por ejemplo la forma de llevar la contabilidad. En este caso, 42% acude a los servicios de un contador. Puede parecer un tanto lógico, pero dentro de las cuestiones interesantes que logramos ubicar en este estudio, es que muchos de los dueños de las empresas llevan también su propia contabilidad, ¿no? Entonces, por eso no coincide totalmente el porcentaje. Lo interesante destaca en que 38% nos mencionan que solo llevan el control mediante un cuaderno, una libreta o un libro contable, pero como tal no utilizan estas estrategias, ¿no? Otro tanto a través del portal de sus cuentas, 7% no realiza contabilidad, 4% no sabe cómo hacerlo, y, o más bien no tiene información de cómo se realiza, y 4% nos dio otras formas de llevar la contabilidad. Entonces, esto también nos remite al uso de esquemas tradicionales, ¿no? Y esto también resulta un apartado bastante interesante. De igual manera, uno de los problemas complejos que se identifican a nivel nacional sobre el perfil de las empresas es el financiamiento. Mucho se habla de que en México es bastante complicado identificar financiamiento para seguir sus negocios.
Entonces, al indagar sobre esta característica en los empresarios, 60% nos contestó que su financiamiento es propio, evitan la deuda, mientras que el 23% nos indica que recurren a préstamos familiares para poder sustentar el negocio. 6% nos indica otra fuente y el 5% un microcrédito. Como podemos observar, el crédito bancario es la opción menos elegida. Y dentro de las charlas y la interacción surge que pues hay un temor a los bancos, ¿no? Los intereses, que si se pasan de tiempo y no pagan, se eleva mucho la deuda, que sienten que es mucho tiempo. Son múltiples factores que son propiamente conocidas del mundo del emprendimiento. Ahora bien, en este sentido, llamó la atención que dijeran que la mayoría del financiamiento era propio o familiar. Entonces, se les preguntó si alguna vez habían solicitado un crédito y si se les había rechazado. 78% dijo que no había solicitado un crédito. O sea, que más bien no es que se lo hubiera rechazado, sino que ni siquiera lo solicitan por múltiples situaciones, ¿no? Que tienen miedo al banco o no cubren los requisitos para poder acceder a un crédito. Lo mismo así, 18% sí tiene acceso a un crédito. Y relacionado con esta situación, tenemos las razones por las cuales se les rechazó la solicitud de crédito. Dentro de las dos principales con el mismo porcentaje, destaca que no tenían aval para realizar esta acción y también de que no mostraron un proyecto con rentabilidad suficiente, ¿no? En este sentido, como bien sabemos, las proyecciones financieras son algo de lo que no se maneja ni se controla dentro del ámbito de la parte. Perdón, creo que hay un micrófono. 14% nos dicen que no le dijeron la razón por la cual no se le daba el crédito. Y en 8% tenemos 3 razones. No tenían una cuenta en el banco. En consecuencia, no había historial crediticio o bien no había una garantía prendaria. En este sentido, hay diversos estudios, dentro de los que destacan nuevamente el Monitor Global del Emprendimiento, que la cuestión de los créditos es bastante complejo y el papel del Estado ante estos créditos, pues también es un tanto limitado, en el sentido de los múltiples requisitos que muchas veces se tienen que cumplir para lograr esta situación. Ahora bien, dentro de otro ámbito que influye dentro de las características de las empresas MIPYME en esta región, tiene que ver con las actividades de la publicidad. Entonces, la mayoría dijo que no invertía en publicidad, que no lo consideraban necesario, pero tenemos un porcentaje que sí invirtió en publicidad. Y al realizar la pregunta de los montos de inversión, se observa que el 30% no invierte más de 500 pesos al mes. Y justamente, nuevamente en los procesos de interacción, nos comentan que pagan, por ejemplo, en las radiodifusoras locales, que les cobran muy barato, que quizá pintan su barda, que quizá hacen pequeños boletines y los reparten, o pocos las redes sociales, pero pues evidentemente dicen que ahí no gastan y es muy poco lo que se invierte. 25% hasta 1,000 pesos están dispuestos a gastar y de ahí el menor porcentaje es hasta 3,000 pesos. Entonces, en este sentido, sabemos que las actividades de publicidad y marketing son indispensables para poder posicionarse dentro del mercado. No obstante, hay una renuencia de los empresarios de la región a entrarle bien como tal a esta dinámica. Otro elemento dentro de las características de las empresas tiene que ver con la capacitación empresarial o la capacitación laboral. En este sentido, también se preguntó sobre si realizaban capacitaciones o no, a lo cual casi el 50% sí lo hacía, pero también otro porcentaje no. Y en este sentido,
si los que daban capacitación hacían estas actividades, se indagó saber en qué elementos lo dotaban. Entonces, el 22% nos aseguró que era importante para la reafirmación de conocimientos y habilidades. 15% en aspectos relacionados con seguridad e higiene, lo cual tiene sentido al ver que una gran parte de las unidades económicas tiene que ver con preparación de bebidas y alimentos. 10% tiene que ver con aspectos motivacionales, ¿no? De cómo seguir impulsando a la fuerza de trabajo, y 2% otro tipo de capacitación. Por otro lado, para los que no capacitan, se indagó sobre las razones por las cuales pues no se ejerce como tal esta actividad. 34% nos dice que no es necesario capacitar. Parece ser que la capacitación no es un elemento que encuentren como fundamental, y le sigue el 10% porque aunque quisieran hacer un programa de capacitación, no se cuentan con los recursos suficientes para ejercer este tipo de actividades, ¿no? Nos argumentan que las certificaciones o contratar a un tallerista o algo así, pues les resulta muy caro y pues no les es posible. Y mientras que 9% dice que no le interesa absolutamente nada, y 9% desconoce programas de capacitación que pudieran implementar dentro de sus empresas. Entonces, también, aunque en las teorías, en los libros encontramos la importancia de la capacitación, al menos en la región, no se nota con relevancia para los empresarios. Ahora bien, algo relacionado con lo que tiene que ver en sus percepciones es con los principales problemas que ellos consideran a los que se enfrentan dentro de la región y que inciden directamente con el desarrollo de su negocio. Entonces, en primer lugar, interesante, nos surge que es la competencia con negocios informales con 26%. Esto lo aluden a que no es lo mismo una empresa que está dada formalmente de alta ante el SAT y que paga impuestos y que cubre ciertas cuotas patronales y que cubre ciertas cosas, con respecto a negocios que pues se van prácticamente libres, ¿no? Esto tiene que ver mucho con una cultura de la contribución. Dentro de la región predomina mucho las carreras de contaduría pública y de administración. No obstante, hay una renuencia a la formalización. Y entonces, pues la mayoría de los negocios establece que eso les quita mucho la ganancia, ¿no? Por ejemplo, también mencionaban los puestos ambulantes. O sea, no es lo mismo que ellos sí paguen una renta a personas que del diario utilizan la calle sin pagar absolutamente ninguna cuota. El segundo problema que los empresarios han identificado es la falta de crédito. Aseguran también que el crédito es muy caro y pese que hay mucha especulación sobre apoyos del gobierno, pues es realmente difícil poder acceder a ellos, ¿no? Y en este sentido, pues eso los pone un poco en renuencia. El tercer problema que ellos consideran que se está enfrentando es la baja demanda de sus productos, que esto se relaciona sin duda alguna con los periodos de la contingencia, ¿no? Y en este sentido, no olvidemos también que el contexto económico actual, pues sí afecta al bolsillo de las personas y entonces esto se ve directamente reflejado en la demanda de los productos. Otro problema también tiene que ver con el costo de procesos de telecomunicación, sobre todo la parte del Internet. Y también aluden a que no hay suficiente conocimiento sobre el uso de las TICs. Entonces hablamos también de un poco de analfabetismo tecnológico. Y dentro del top 5 resalta también que parece que los impuestos están muy altos. Sienten que las reformas fiscales han sido muy agresivos y en este sentido pues no les permite tener y se cuela por ahí problemas de inseguridad pública. Es importante mencionar que dentro de las estadísticas estatales, libres
junto con San Salvador el Seco, concentran una alta tasa de incidencia delictiva. De hecho, son los más grandes de la región y esto afecta directamente a la percepción de los empresarios. Entonces, de manera general y realizando una recapitulación de cómo es el funcionamiento de las MIPYMES en la región de Libres Puebla, podemos identificar el primer aspecto. 44% están dedicadas a actividades de comercio al por menor. Pero ¿cuáles son actividades? Principalmente comercio de abarrotes y alimentos. Es decir, estamos hablando de las tienditas. Esto es lo que está concentrando todas estas unidades económicas. Lo mismo así, productos alimenticios, como son los puestos de frutas, verduras, y dentro de la región tenemos la relevancia de las carnicerías. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que este consumo de estos productos está directamente relacionado con la actividad económica. Mencionábamos que hay empresas grandes y no tienen tanta relevancia en términos de la ocupación. No obstante, los trabajadores de estas empresas generalmente son personas foráneas y entonces pues llegan de sus trabajos y salen a consumir justamente este tipo de productos y es entonces los impactos que generan la derrama económica como actividades indirectas. 21% se dedica a la industria manufacturera, pero aquí lo que destaca es la fabricación de productos textiles. En sí, la región no es identificada como textilera en comparación, por ejemplo, como municipios de San Martín, como municipios de Teciutlán y demás. No obstante, esto se explica porque la mayoría de estos talleres, pues digamos que son un tanto clandestinos. Como tal, no vamos a poder observar un taller con la fachada de fábrica, sino que la mayoría de estos talleres se encuentran ubicados dentro de predios, ¿no? Dentro de casas. Y esto lo pudimos constatar porque aquí hay muchos, sobre todo en el municipio de Libres, hay muchos productores de prendas de vestir que tienen su base en el mercado también de Tianguis de San Martín Texmelucan. Cada semana viajan a vender allá sus productos. Por otro lado, tenemos el 12% que corresponde a otros servicios, excepto los gubernamentales, que tiene que ver sobre todo en los servicios personales relacionados con estéticas, lavanderías y talleres de autos. Esto también se relaciona con el origen de los trabajadores de estas empresas que existen. Generalmente, pues, recurren a estos servicios. Tenemos que la antigüedad promedio de la empresa dentro de la región es de 12 años. Habíamos establecido que los mayores porcentajes se encuentran en más de 15 años, aunque también se encuentran entre 1 y 3. Al realizar una media de esta información, se encontró que la antigüedad sí rebasa a los 10 años en promedio, lo cual resulta bastante interesante y nos habla de una permanencia pues atípica a lo que son las tendencias nacionales. También hablamos de que la mayoría de estas empresas se remiten a una operación local. Es decir, tienen operaciones internacionales, pues las empresas grandes, ¿no? Por ejemplo, Granjas Carol ya hizo exportaciones a Corea, hizo exportaciones a Vietnam. En el caso de Grupo San Marcos, tiene exportaciones con Centroamérica. En el caso de Driscoll, tiene también exportaciones con Estados Unidos y Canadá y demás. No obstante, la mayoría de las empresas, al ser MIPYMES, concentran una operación totalmente local. Entonces, es la dualidad que podemos observar dentro de esta región. Lo mismo así, se pudo identificar que 78% de estas empresas analizadas son empresas familiares y estas son en su gran mayoría la primera generación, lo cual coincide totalmente con el tiempo de antigüedad de estas empresas. Entonces, en este sentido, es conveniente mencionar que el Monitor Global de Emprendimiento para el caso del Estudio de México pues sí, coincide totalmente en señalar que la empresa familiar es la base
de la empresa mexicana, ¿no? Hay una serie de tejido social, un contexto sociohistórico que determina que el funcionamiento de las empresas se ejerzan de esta manera. También tenemos lo que habíamos explicado respecto a la informalidad. 49% expiden facturas y lo mismo así, el 42% recurre a servicios de un contador. En este sentido, no es nada típico. Corresponde con estos elementos de que la informalidad es una situación que se vive en todo el país. Y bueno, la región no es la excepción. Llama la atención esto de que la mayoría lleva sus cuentas en un cuaderno sin hacer uso de una computadora o de algún sistema contable, lo cual es un tanto, pues, contradictorio, ¿no? Gran parte sí, gran parte no. Y en este sentido también se pudo identificar que no se hace uso de las tecnologías de la información de la comunicación dentro de la administración de un negocio. Por ejemplo, esto lo pudimos observar en las tiendas de ropa, ¿no? Quienes venden no te dan un ticket o no registran la prenda que venden, ¿no? Simplemente anotaban en un cuaderno que habían vendido un pantalón y anotaban la cantidad. Pero eso también nos genera de cómo llevan, ejemplos, sus inventarios o el control de que esa prenda coincida con su stock y demás elementos. La otra característica, bueno, pudimos observar que 60% operan con financiamiento propio o con financiamiento familiar. Es un esquema también interesante porque contrasta con la problemática del financiamiento de las MIPYMES, ¿no? Y sobre todo lo que ocurre con la banca privada. Es muy difícil acceder al financiamiento de este tipo. Y bueno, en este sentido, sí se nota totalmente la tendencia nacional de estos elementos. La mayoría no invierte en publicidad, es decir, 66% de los encuestados dijeron que pues no. Además, aunque quisieran, pues no les alcanza. Pero aunque pusimos unos rangos de cuánto se gastaban, en promedio gastan 722.59 pesos de 1 a 2 veces por año. Es decir, puede ser también que quizás apenas estén viendo la influencia de las redes sociales u otros elementos. Igual en la plática con ellos, pues bueno, mencionaban que pues a veces ya están consolidados. Y esto se relaciona también con el tiempo de vida que ya tienen esos negocios, que vemos que son más de 10 años. Entonces dicen, pues yo ya estoy consolidado, creo que ya no es importante ni es necesario. También tenemos que 43% sí realiza actividades de capacitación, pero la gran mayoría no lo hace por múltiples factores que explicamos. No le interesa, no le alcanza o bien no creen que sea necesario. Y quienes sí le realizan, conocimientos, habilidades. También tenemos que dentro de los principales problemas que ellos identifican que aquejan a las empresas, tiene que ver con competencia de negocios informales, seguido de la falta de crédito y la baja demanda en el mercado. Pero esto corresponde totalmente con los elementos de la pandemia. Es importante mencionar que estas encuestas se realizaron de manera estratificada en los 11 municipios y en cada uno de ellos se pudieron identificar aspectos cualitativos que, bueno, nos dejan pues como que en suspenso dirigirnos hacia otro tipo de estudios, ¿no? Y en este sentido, pues es una parte importante solamente de lo que serían las características del emprendimiento en nuestra región. Como les mencioné, tiene que ver con que hay un nuevo esquema de la regionalización. Y en este sentido, sería conveniente poder hacer un estudio comparativo de todas estas regiones, ¿no? Por ejemplo, el norte tiene características muy específicas, ¿no? Que seguramente tiene que ver con la cuestión agroindustrial. El centro del estado, pues también tiene que ver con un asunto un tanto manufacturero, pero dirigido a otro tipo de productos. Mientras que el sur del estado comparte otros elementos
que sería importante poder contrastar con todos estos esquemas. Y bueno, de antemano agradezco la atención prestada a esta pequeña charla que muestra una pequeña parte con características de emprendimiento dentro de la región de Libre Expo. Muchas gracias. Muchas gracias a Dulce María por esta información, la cual sin duda será de gran ayuda para el objetivo de esta semana, que es el manejo de las finanzas personales. Ahora es momento de dedicar algunos minutos a responder preguntas que nos escribieron en el chat y dudas de quienes tengan la mano levantada. Los invitamos a que por favor nos hagan llegar sus preguntas en el chat o levantar su mano, por favor. También les invitamos, perdón, a que puedan ingresar en el formulario que está en el chat. Es para el registro de su asistencia y que nos puedan hacer llegar algunos comentarios. Voy a leer algunas preguntas que nos hicieron llegar. Ok, la primera que tenemos por aquí es, ¿qué indicador es considerado como desarrollo de una comunidad? ¿Las unidades económicas o el tamaño de las empresas? Está silenciado sí, tu micrófono. sí. Gracias. Para el desarrollo de la comunidad, pues en realidad no es ninguna de las dos. Tenemos el indicador de valor agregado censal bruto. Eso es lo que te mide el desarrollo o parecido. Pero respecto a las otras características era tamaño de unidad económica y qué otra, perdón. Las unidades económicas o el tamaño de las empresas. Toman más atención en las unidades económicas, porque como fue el caso de aquí, aunque tenemos 1001 unidades económicas, más del 97% eran microempresas. Y también se tiene que relacionar con el número de personal ocupado. Está comprobado a nivel nacional que más del 70% del personal ocupado se encuentra en micro y pequeñas empresas. Gracias. Una más. ¿Cuáles serían las propuestas para disminuir la informalidad en las pymes? En las MIPYMES. Sí, pues eso sería como otro tema de ponencia, porque hay muchos elementos, por ejemplo, que el SAT ha impulsado para disminuir justamente la informalidad, como los beneficios fiscales, a partir ahorita de estos regímenes, ¿no? De que ya se cambió de repeco a reciclo y demás, pero aún así existe la renuencia de los empresarios. Creo que esto más bien correspondería a la cultura de la contribución, informar bien a los empresarios de que pues por ley estamos obligados a contribuir a la nación. Pero muchos dicen, no, es que si, como los memes, ¿no? Si gano 10 pesos, 9 pesos son de SAT. No es tanto así. El asunto es que no tenemos esa cultura de la contribución y que los empresarios no quieren pagar contador. A veces hay contadores que te cobran 800, 900 pesos al mes, nada más por tener el control, y muchas veces ni eso quieren hacer. Y así en plática con los contadores de la región te dicen, ya vienen contigo cuando quieren que les resuelvas una multa de 50,000 pesos por no haber hecho bien los trámites o algo así por el estilo. Entonces yo creo que en general tiene que ver con una propuesta de concientización y de cultura de la contribución para con los empresarios, porque es lo que ellos manifiestan, no, es que de seguro el SAT esto, o sea, como que infieren mucho y en realidad pues no es así. Y esto tiene mucho que ver con pues sí, una cuestión cultural de nosotros, ¿no? Incluso nosotros mismos como contribuyentes a través de un salario, a veces, bueno, nos rehusamos al SAT y esas cosas, o nos da miedo ver un correo del SAT o cosas así por el estilo. Entonces tiene, pienso yo, que ver con un problema de cultura y de educación, fiscal, principalmente. Bien.
Muchas gracias. Y finalmente, ¿qué tanto influye la actividad económica de las regiones en el crecimiento económico de los municipios? Muchísimo, ¿no? Lo interesante que mencionaba es lo contrastante. Tenemos grandes empresas, grandes transnacionales, y vemos que esto sí tiene derrama económica indirecta. Mucho de las personas que, bueno, mencionan, sí se abrieron las empresas, pero ni están empleando a personas de aquí de la región. Bueno, pues eso también tiene que ver porque no tenemos el personal capacitado suficiente para proveerlo. En consecuencia, viene personal de otros lados, pero finalmente llegan a nuestros municipios a rentar, llegan a consumir, llegan a gastar el dinero que ganan ahí mismo. Y entonces, en este sentido, también se abre la brecha a la necesidad de aperturar ciertos servicios, cajeros automáticos, plazas comerciales, tiendas de otra gama que generalmente no veíamos. Entonces, sin duda, la actividad económica sí tiene estrecha relación con el crecimiento y el desarrollo de los municipios, porque como les menciono, se tienen que generar vías de comunicación, mayor infraestructura, y entonces, pues sí, sí tiene una estrecha relación y es importante seguir fomentando estas actividades. Muchas gracias. A nombre de la Conducef, agradecemos a Dulce María Martínez Ángeles y a todo nuestro auditorio por acompañarnos en esta conferencia. Los invitamos a seguir participando en los talleres y conferencias que hemos preparado para ustedes durante esta edición de la Semana Nacional de Educación Financiera, así como a participar en nuestra sede virtual, donde podrán conocer la oferta educativa, juegos interactivos relacionados con las finanzas personales que ponen a tu disposición diversas instituciones financieras. También los esperamos el lunes a las 4 de la tarde para la siguiente conferencia que tenemos programada. Muchas gracias. Muchas gracias.